Hola hermanos de la Iglesia Cristiana Refugio. Doy gracias a Dios por poder estar aquí conectados para escuchar la bendita palabra del Señor. Quiero decirles que los llevo en mi memoria. Sé lo que Dios está haciendo en medio de ustedes y espero que esta palabra dé fruto abundante en cada uno de ustedes. Que Dios les bendiga. Quiero contarles que llevo por lo menos 22 años como cristiano evangélico y me ha inquietado la situación de cómo algunos cristianos siguen haciendo obras no para agradar a Dios, sino buscando que esas obras sean necesarias para su salvación o para ganar la gracia de Dios, olvidando de esta manera que no podemos ganar nuestra salvación ni mucho menos la gracia de Dios. Además me pregunto por qué la transformación de nosotros como creyentes no va acorde con lo que leemos y estudiamos de la palabra de Dios, ni con la consejería bíblica que hemos recibido en nuestra vida como cristianos. Por eso hoy quisiera hablarles de cómo la gracia de Dios es suficiente no solamente para salvarnos, sino para nuestra transformación presente y futura. Así que para eso vamos a estar meditando en la carta del apóstol Pablo a Tito, los versos 2 del 11 al 14. Así que usted por favor abra su Biblia en esta carta y vamos a reflexionar juntos. El verso 11 nos dice: pues la gracia de Dios ya ha sido revelada, la cual trae salvación a todas las personas, y se nos instruye a que nos apartemos de la vida mundana y de los placeres pecaminosos. En este mundo maligno debemos vivir con sabiduría, justicia y devoción a Dios, mientras anhelamos con esperanza ese día maravilloso en que se revele la gloria de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Él dio su vida para librarnos de toda clase de pecado, para limpiarnos y para hacernos su pueblo totalmente comprometido a hacer buenas acciones. ¿La gracia para qué? Es el título de este sermón. Y lo primero que nos deja ver este texto es que la gracia es para salvarnos. Eso usted lo encuentra en los versos 11 al 14. Dice el verso 11: pues la gracia de Dios ya ha sido revelada, la cual trae salvación a todas las personas. La salvación por gracia permite la transición para fundamentar como algo que viene de Dios la conducta del cristiano que el apóstol Pablo ha pedido a Tito en el capítulo 2 de los versos 1 al 10. Lo que Tito debe fomentar es la clase de vida que refleja la sana enseñanza, primeramente para con él y para varios grupos, entre los que se encuentran los ancianos, las ancianas, los jóvenes, las jóvenes y los esclavos. Allí se está determinando cuál es la forma en que deben vivir cada una de estas poblaciones. Por eso Tito va a dar la razón o el por qué debemos vivir una vida dedicada a Dios. Y es porque la gracia de Dios ya ha sido revelada o evidenciada en la encarnación de Cristo, la cual trae salvación a todas las personas. Es decir, que la gracia o el favor de Dios que hemos recibido en su divina libertad y no por nuestros méritos propios antecede a nuestra salvación, y con la encarnación de Cristo o con Cristo haberse hecho hombre está disponible esa gracia ofertada para toda la humanidad y aplicada únicamente para quien reciba la salvación por gracia. La salvación para toda la gente implica que el Evangelio no hace distinción de cultura, posición social ni religiosa. Es por eso que la Iglesia del Señor está compuesta por personas
de culturas diferentes, clases sociales diferentes y procedencias religiosas diferentes. Es por la gracia de Dios que podemos ver personas con un pasado lleno de perversidad haciendo parte de la familia de Dios. Esas son las buenas noticias del Evangelio, que solamente por la gracia de Dios podemos ser salvos, o sea, ser declarados justos ante Dios por la obra de Jesucristo en la cruz, de modo que podamos ser llamados hijos de Dios al ser salvos de su ira, esa ira que merecíamos por nuestros pecados. Así que conocer que necesitamos la gracia de Dios para la salvación nos ayuda a determinar que la gracia de Jesucristo es suficiente para mi salvación, lo que apunta a mi pasado. No necesito hacer nada más para buscarme ganar la aprobación de Dios. Solo tener fe en que la obra de Cristo en la cruz ha saldado la deuda que tenía con Dios. Algunas veces pensamos que la gracia no es suficiente para la salvación y por eso vivo haciendo obras para tratar de completar lo que Dios ya ha hecho a través de Cristo Jesús en mi vida. Pues pensamos erróneamente que la salvación es por obras, olvidando que el trabajo de Cristo para nuestra salvación es algo que no podíamos realizar por nosotros mismos. Eso es como cuando nos dan un regalo y seguimos teniendo detalles con esa persona para tratar de pagarle el regalo que me dio. Para Dios no opera el clientelismo político en nuestra salvación, pues Él no nos da el regalo de la salvación para que después nosotros, a manera de intercambio, le paguemos el favor. Eso hace parte de nuestra cultura política, pero no del reino de Dios. Así, por ejemplo, debemos adorar a Dios como respuesta a su amor por nosotros, a la relación personal que tenemos con Él y no como un sacrificio para ir abonando a nuestra salvación. El verso 14 se nos dice lo siguiente: Él dio su vida para liberarnos de toda clase de pecado, para limpiarnos y para hacernos su pueblo totalmente comprometido a hacer buenas acciones. Debemos entender que Dios derramó su gracia para con nosotros al dar la vida de su Hijo para liberarnos de toda clase de pecado, para limpiarnos y para hacernos su pueblo totalmente comprometido a hacer buenas acciones. Pues la gracia y las buenas obras van juntas. Eso es lo que encontramos en el verso 14. La redención antes enlazada con la segunda venida de Cristo. Pablo habla de la redención de nuestra naturaleza pecaminosa por gracia, que es un fundamento en la vida cristiana, donde se muestra todo lo que Dios ya ha hecho por nosotros a través de la expiación de Cristo en la cruz del Calvario. Es decir, mis apreciados hermanos, que la gracia de Dios opera en nuestro pasado. No solo nos libera de la esclavitud del pecado en todo sentido, sino que nos limpia y nos hace su pueblo, su posesión para hacer el bien, pues la gracia y la santidad van de la mano. Eso significa que si alguien abortó, fue prostituto, prostituta, homosexual y ha sido salvo, ya no tiene que lidiar con su pasado, ni debe tener culpa alguna, ni pagar nada, pues es libre de la sentencia de la muerte por el pecado. Es esa la gracia que sigue también disponible para quien hoy está dispuesta a recibirla. Tal vez usted está oyendo el mensaje del Evangelio por primera vez. Déjeme decirle que hoy es tiempo de salvación. Hoy es tiempo para que usted reciba la fe del Señor, acepte su gracia y venga al conocimiento de su salvación y a disfrutar de la vida eterna. ¿La gracia para qué? Primeramente para salvarnos, pero también para capacitarnos, y eso lo encontramos en el verso 12. Y se nos instruye a que nos apartemos de la vida mundana y de los placeres pecaminosos. En este mundo maligno debemos vivir con sabiduría,
justicia y devoción a Dios. La gracia de Dios tiene el efecto de capacitarnos para ser transformados en nuestra vida presente a quien la recibimos. Es decir, que la gracia de Dios no es solo suficiente para mi pasado, sino para capacitarnos, instruirnos o entrenarnos para la vida presente, al llevarnos a tener una nueva forma de vida, al no conformarnos a este mundo. Este estilo de vida cristiano debe distinguirnos de la otra gente. Ese era el propósito de Pablo, que los creyentes de la isla de Creta vivieran de manera diferente a la que vivirían sus opositores que tenían falsas enseñanzas. Esto lo logramos desarrollando virtudes del carácter como el vivir con sabiduría, con justicia y con devoción a Dios. Esos eran valores relevantes en el mundo antiguo, pero que los cretenses no modelaban, ya que uno de sus propios poetas los describió como mentirosos, malas bestias, glotones ociosos. Como la gracia de Dios antecede a nuestra capacitación, entonces necesitamos la gracia para apartarnos de la vida mundana y de los placeres pecaminosos. Pero también necesitamos la gracia para vivir con sabiduría, justicia y devoción a Dios. Es decir, la gracia de Dios es fundamental para llevarnos a tener vidas con control propio, vidas en santidad, separadas de la preferencia del mundo, haciendo lo que es correcto y honrado al obedecer la palabra de Dios. De esa forma somos capacitados por la gracia del Señor. Es por la gracia de Dios que experimentamos la salvación, y es también por la gracia que seguimos en la vida en Cristo. Es por medio de la fe que experimentamos la gracia inicialmente. Seguimos también en la vida de Cristo por fe. Eso significa que la actividad cristiana no tiene fuerza transformadora aparte de su relación con la gracia. Vamos siendo transformados a medida que cultivamos una relación con Dios o una vida de devoción a Dios. Viviendo entonces con sabiduría, justicia y devoción a Dios, desarrollamos estos valores cristianos para presentar el Evangelio como algo favorable ante la sociedad, enseñando de esta forma una contraposición al mundo presente donde opera el mal, un mundo que está dominado por Satanás. Es decir, la gracia me capacita para dejar los valores de este mundo y asumir los valores del reino de Dios. Ahora reflejamos esos valores cristianos cuando vamos dedicándonos a esas acciones que evidencian transformación. Así, por ejemplo, confío que el verdadero placer se encuentra en Dios y no me dejo engañar por los placeres temporales del pecado, como el sexo fuera del matrimonio o antes del matrimonio, o al no seguir los placeres de este mundo, como las drogas o el creer que el consumismo desmedido que muestra mi avaricia va a darme el placer o el gozo que solo Dios puede darme, o el querer acumular dinero o la adicción al trabajo, pues creemos que la falsedad de que el estar ocupados significa un símbolo de honor, lo cual no es cierto. Ni mucho menos practicaremos la pornografía para no buscar la gratificación personal. Como soy capacitado por la gracia, eso hace que se genere en mí un impulso natural para responder bien a todas las situaciones de mi vida. Por tanto, andaré en justicia o tendré buen juicio al mostrar mi enojo frente a las injusticias con total sinceridad, en vez de decir que estoy bien, pero por dentro
Estoy como un mico tití, que si lo tocan se vuelve un león que acaba con todo lo que está a su alrededor. O sea que al ser capacitados por la gracia, esta nos saca de una vida de hipocresía o de fariseos y nos libra de la frustración que es el resultado de vivir en nuestras propias fuerzas, pero sin generar cambio alguno en nuestro corazón. Pues entendemos que la conducta cristiana fluye de la gracia de Dios, que la negación de la impiedad es un propósito fundamental de la gracia de Dios. Así que no es posible vivir con dominio propio aparte de la gracia de Dios. El dominio propio no puede lograrse solo por el esfuerzo humano, por el esfuerzo propio. Es la gracia la que distingue la ética cristiana de la autodeterminación que propone el humanismo. Es la gracia que deja sin fundamento el concepto de que yo puedo resolverlo todo sin necesidad de la gracia de Dios. Es la gracia que nos recuerda que el matrimonio es la unión aterradora entre dos pecadores, donde se debe evidenciar el servicio mutuo y el amor mutuo, no porque necesariamente lo merezcamos, sino porque queremos mostrar esa gracia que hemos recibido a través de Cristo. La gracia entonces, ¿para qué? Para salvarnos y para capacitarnos a vivir la vida que Cristo quiere que nosotros vivamos. Pero también la gracia nos sirve para esperanzarnos, y eso lo vemos en el verso 13. Vaya conmigo al verso 13 que estamos leyendo. Dice de la siguiente manera: mientras anhelamos con esperanza ese día maravilloso en que se revele la gloria de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. La gracia es esperanza porque apunta a Cristo, quien al mismo tiempo es Dios y Salvador. Es decir, a ese día maravilloso de su segunda venida, en la que se revele la gloria de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. La gracia nos permite anhelar con esperanza la segunda venida del Señor Jesucristo, pues entonces Dios reinará sin oposición alguna, manifestando así que todo es para su gloria. Anhelamos ese día, mis amados hermanos. Qué bueno es saber que la gracia sirve para tener claro que como cristianos debemos poseer una perspectiva de este mundo actual. Debemos tener una perspectiva de dónde estamos viviendo, pero también debemos tener una perspectiva de la eternidad con Cristo, es decir, saber que somos ciudadanos del mundo terrenal y del mundo celestial. Por eso, aunque el centro de este versículo recae en el futuro, es una esperanza que no ha llegado, pero tiene un impacto en el presente. Se nos afirma o se nos invita a tener un balance entre la esperanza de la gloria futura y nuestras responsabilidades presentes. La esperanza del regreso de Cristo por segunda vez es la enseñanza cristiana acerca de un futuro promisorio para nosotros. La vida del apóstol Pablo creo que refleja muy bien el para qué la gracia, pues Dios nos muestra a través de la vida del apóstol Pablo que la salvación y la transformación están disponibles para todos como una dádiva de la gracia de Dios a través de Cristo Jesús, Señor nuestro, a través de la fe que por gracia podemos poner en Jesús. Pablo fue transformado completamente por Dios, quien por su gracia le perdonó ser el perseguidor de los cristianos y lo convirtió en un predicador e imitador de Jesucristo. Eso fue lo que Dios le permitió vivir a Pablo, que en otras palabras era un sicario. Además, Pablo tuvo claro que partir y estar con Cristo sería lo mejor, pero entendió que por el bien de la iglesia
era mejor que siguiera viviendo. Bien dijo en Filipenses 1, el 21 al 24. Pues para mí vivir significa vivir para Cristo y morir es aún mejor. El Evangelio que nos enseña la gracia de Dios no es solamente para librarnos de nuestro pasado o solo para el inicio de la vida cristiana, sino para toda la vida. La gracia nos enseña a vivir y nos recuerda que solo al ser capacitado por ella y no por pura fuerza de voluntad es posible efectuar una transformación en nuestras vidas. La gracia de Dios que está dada en la salvación, en la redención, en la transformación y la esperanza de la segunda venida de Cristo nos recuerda que Cristo es suficiente, no solamente para mi pasado, sino para mi presente y para mi futuro. Por eso entendemos que la vida eterna empieza aquí en la tierra y continúa en la eternidad con el Señor Jesucristo. Que tener el anhelo de una esperanza futura me lleve a vivir en el presente sin quedarme en solo la salvación y nada más, sino vivir el presente pensando en la eternidad, pues la vida cristiana carecería de sentido si solo fuera para esta vida presente, la cual debe ser vivida de alguna forma en un mundo terrible que muchas veces nos asfixia. Así que, mis apreciados hermanos, espero que ustedes recuerden a través de esta frase final lo que les he venido hablando en este tiempo. La gracia de Dios es suficiente, no solo para mi salvación, sino para capacitarme a vivir como Cristo y me da la esperanza de un futuro glorioso en el Señor. Así que mis hermanos, muchas gracias por este tiempo que ustedes estuvieron presentes. Es mi anhelo y es mi deseo y es mi oración que el Señor les continúe bendiciendo, les continúe acompañando y ustedes sigan experimentando la gracia, ese favor inmerecido de Dios que se manifestó en su salvación, pero que se puede manifestar también en su capacitación a vivir en esa vida con Cristo, y que ustedes puedan estar viviendo en esos tiempos difíciles en los que nos encontramos, en esos tiempos convulsionados, esperanzados en un futuro glorioso con el Señor. Un abrazo y hasta pronto.